Buen día, licenciado. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la NIA 250, consideración de las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de estados financieros. Sin antes, voy a presentar a nuestro equipo de trabajo, conformado por Apolonio López, su servidor, José Donis, Diego Camey y Félix Suriano. El alcance de esta NIA trata de la responsabilidad que tiene el auditor de considerar las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de estados financieros. Esta NIA no es de aplicación en el caso de otros encargos que proporcionan un grado de seguridad en los que el auditor se le contrata específicamente para comprobar el cumplimiento de disposiciones legales o reglamentarias específicas e informar al respecto de manera separada. Efectos de las disposiciones legales y reglamentarias. Varía considerablemente sobre los estados financieros, a las que una entidad está sujeta constituyen el marco normativo. Algunas disposiciones tienen efecto directo sobre los estados financieros. Por ejemplo, los impuestos aquí en Guatemala, el ICR. Responsabilidad del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. Es responsabilidad de la dirección, bajo la supervisión de los responsables del gobierno de la entidad, asegurar que las actividades de la entidad se realicen de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias. En cuanto a la responsabilidad del auditor, la responsabilidad del auditor es informar el marco de auditoría de los estados financieros sobre si las empresas cumplen con las disposiciones legales o reglamentarias. Objetivos: obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, aplicación de procedimientos de auditoría específicos, responder al cumplimiento de disposiciones legales o reglamentarias identificadas. En cuanto a la definición, el incumplimiento son acciones u omisiones de la entidad intencionadas o no, que comprenden tanto sobre las transacciones realizadas por la entidad o en su nombre como las realizadas por cuenta de la entidad. Esto también no incluye conductos personales inapropiadas por parte de los responsables del gobierno de la entidad, la dirección o los empleados de la entidad. Gracias. Continuando con los requerimientos de esta norma, consideración por el auditor del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. Cuando el auditor tenga conocimiento de la entidad y de su entorno, de conformidad con la NIA 315, el auditor adquirirá un conocimiento general del marco normativo aplicable de la entidad y el sector en el que opera, así como el modo en que la entidad cumple con dicho marco. También el auditor aplicará los requerimientos o los procedimientos de indagar ante la dirección y cuando proceda con los responsables del gobierno de la entidad sobre el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias por parte de la entidad, así como inspeccionar las comunicaciones escritas si las hubiera con las correspondientes autoridades que han concedido la licencia o son responsables de la regulación. En los procedimientos de auditoría, cuando se identifica o existen indicios de posible incumplimiento, el auditor, si éste identifica que hay incumplimiento, lo hará de conocimiento o tendrá conocimiento de la naturaleza del hecho y de la circunstancia en la que se ha producido, así como la información adicional para evaluar el posible efecto sobre los estados financieros. En la comunicación y incumplimientos identificados o la existencia de indicios de un posible incumplimiento, se dividirán en dos: en información sobre incumplimientos a los responsables del gobierno de la entidad y la información sobre incumplimientos en el informe de auditoría sobre los estados financieros. Luego, información sobre un incumplimiento a las autoridades reguladas y su supervisión. Si el auditor determina que hay incumplimiento y cree que este es material para los estados financieros,
Entonces, este evaluará si es necesario comunicarla a las entidades o autoridades reguladas y de supervisión. En la documentación, el auditor hará constar en la documentación de auditoría los incumplimientos identificados, así como también los indicios de incumplimientos y, por otro lado, también los resultados de las discusiones con la dirección y, cuando proceda, con los encargados del gobierno de la entidad. Muchas gracias. NIA 505, confirmaciones externas. El alcance de esta norma trata acerca del empleo por parte del auditor de procedimientos de confirmación externa para obtener evidencia de auditoría de conformidad con los procedimientos de las NIAs 330 y 500. El auditor, en este caso, él tiene como objetivo que cuando utilice procedimientos de confirmación externa, diseñe y aplique dichos procedimientos con el fin de obtener evidencia de auditoría relevante y fiable. Dentro de las definiciones que menciona esta norma tenemos las confirmaciones externas, que en este caso es la evidencia de auditoría obtenida mediante una respuesta directa escrita de un tercero. Las solicitudes de confirmación positiva, que son las solicitudes a la parte confirmante para que responda directamente al auditor, indicando si está o no de acuerdo con la información incluida en la solicitud. La solicitud de confirmación negativa, que es básicamente lo mismo, solo que en este caso pues se responde directamente al auditor, únicamente en caso de no estar de acuerdo con la información incluida en la solicitud. Sin contestación es la falta de respuesta o respuesta parcial de la parte confirmante, y la contestación en disconformidad, que en este caso pues es la respuesta que pone en manifiesto una discrepancia entre la información sobre la que se solicitó confirmación a la parte confirmante y la información facilitada por parte del mismo. Dentro de los requerimientos, en el punto número 1 tenemos los procedimientos de confirmación externa, que en este caso pues el auditor mantendrá el control de las solicitudes de confirmación externa, lo que implicará que la determinación de la información que ha de confirmarse o solicitarse, la selección de la parte confirmante adecuada, el diseño de las solicitudes de confirmación, incluidas las comprobaciones de las que las solicitudes estén adecuadamente dirigidas y contengan información que permita enviar la respuesta directamente al auditor, y el envío de las solicitudes de la parte confirmante, incluidas las solicitudes de seguimiento cuando éstas procedan. Como punto número 2 tenemos la negativa de la dirección a que el auditor envíe una solicitud de confirmación. En este caso, pues el auditor, si la dirección se niega a permitir que el auditor envíe una solicitud de confirmación, el auditor indagará sobre los motivos de la dirección para ello, y buscará evidencia de auditoría sobre la validez y razonabilidad de tales motivos. Evaluará las implicaciones de la negativa de la dirección y aplicará procedimientos de auditoría alternativa diseñados con el fin de obtener evidencia de auditoría relevantes y fiables. Como punto número 3 tenemos los resultados de los procedimientos de confirmaciones externas. En este caso, pues tenemos la fiabilidad de las respuestas a las solicitudes de confirmación. Tenemos sin contestación, casos en que es necesaria una respuesta a la solicitud de confirmación positiva para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, y la contestación en disconformidad. Como punto número 4 tenemos las confirmaciones negativas, que en este caso, pues si las confirmaciones negativas proporcionan evidencia de auditoría menos convincente que las confirmaciones positivas, por lo consiguiente el auditor no utilizará solicitudes de confirmaciones negativas a menos que se presenten las siguientes 4 condiciones. Que el auditor ha valorado el riesgo de incorrección material como bajo y ha obtenido evidencia de auditoría suficiente adecuada, que la población de los elementos sometidos a procedimientos de confirmación negativa comprende un gran número de saldos contables, transacciones o condiciones pequeños y homogéneos, que se prevea un porcentaje muy pequeño de la contestación en disconformidad, y que el auditor no conozca las circunstancias o condiciones que puedan ser causa de que los destinatarios de las solicitudes de confirmación negativas desatiendan dichas solicitudes. Y como último punto tenemos la evaluación de la evidencia auditoría obtenida. En este caso el auditor evaluará si los resultados de los procedimientos de confirmación externa proporcionan evidencia auditoría relevante y fiable, y si es necesario evidencia auditoría adicional. Muchas gracias. Continuando con la presentación, es turno ahora de la NIA 510. Esta hace referencia a los encargos iniciales de auditoría y saldos de apertura. Y el alcance de esta NIA nos indica que el auditor tiene responsabilidades en relación con los saldos de apertura en un encargo inicial de auditoría. También menciona que los saldos de apertura contienen cuestiones cuya existencia al inicio del periodo debe ser revelada, tales como las contingencias y los compromisos. En cuanto a los objetivos que el auditor debe lograr a la hora de llevar a cabo un encargo inicial de auditoría,
pues es obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre las siguientes cuestiones. A. Sobre si los saldos de apertura contienen incorrecciones materiales que puedan afectar los estados financieros del periodo actual. B. Si se han aplicado de manera uniforme en los estados financieros del periodo actual las políticas contables adecuadas que se reflejan en los saldos de apertura. En cuanto a las definiciones, tenemos lo que es encargo inicial de auditoría, y este pues es un encargo de auditoría en el que los correspondientes estados financieros del periodo anterior no fueron auditados o fueron auditados por un auditor predecesor. En cuanto a los saldos de apertura, pues son aquellos que se corresponden con los saldos al cierre del periodo anterior y que reflejan tanto los hechos y las transacciones de periodos anteriores como las políticas contables aplicadas en el periodo anterior. Y el auditor predecesor, pues es un auditor que pertenece a otra firma de auditoría y que auditó los estados financieros del periodo anterior de una entidad y el cual fue sustituido por el auditor que realiza la auditoría en el periodo actual. En cuanto a los requerimientos, la norma menciona los procedimientos de auditoría que el auditor realiza y las conclusiones a las que llega. Y en relación con los saldos de apertura, el auditor dice que va a leer los estados financieros más recientes, incluido el informe de auditoría del auditor predecesor si hubiera, para obtener información que sea relevante sobre dichos saldos de apertura. El auditor también determinará si los saldos de cierre del periodo anterior han sido trasladados correctamente al periodo actual. En el caso de que el auditor no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en relación a los saldos de apertura, o que sí haya obtenido esa evidencia, pero llegue a la conclusión de que dichos saldos de apertura contienen incorrecciones materiales, el auditor expresará una opinión modificada de conformidad con la NIA 705. El auditor también aplicará procedimientos para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si las políticas contables reflejadas en los saldos de apertura se han aplicado de manera congruente. En caso contrario, el auditor expresará una opinión modificada de conformidad con la NIA 705. Y en relación con la información relevante en el informe de auditoría del auditor predecesor, si los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por dicho auditor predecesor y éste ha expresado una opinión modificada, el auditor va a evaluar el efecto que la cuestión que originó la modificación tiene en la valoración de los riesgos de incorrección material de los estados financieros del periodo actual. Y en el caso de que el auditor concluya de que esa opinión modificada sigue siendo relevante y material en los estados financieros del periodo actual, expresará una opinión modificada de conformidad con la NIA 705 y 710. Gracias.